Deambuló por los soportales entre redes apiladas y cajas vacías de pescado, hallando un vago alivio en los colores de las casas, amortiguados por el gris del aire, en las fachadas azules, en los postigos verdes o rojizos de las ventanas, en la alta línea de tejados que se extendían hacia las colinas del fondo. Era como si el regreso de Lucrecia le permitiera ver de nuevo la ciudad, que casi no había existido para sus pupilas, mientras ella no estaba. El invierno en Lisboa, de Antonio Muñoz Molina. Una estampa viva sobre la fi de la humanitat, sobre els últims passos d'un esperit a punt de precipitar-se en el no-res d'on havia partit molts mil·lennis enrere, sense americana, sense paraigua, nu, simiesc, per a fer un camí llarguíssim que havia esdevingut, contra tot pronòstic, superstició o esperança, un camí circular que duia a l'origen, car l'origen era la fi i la fi l'origen. I l'ésser humà, un foll que anava i venia obsedit, parlotejant, cridant, gesticulant, vantant-se'n, sense veure què hi ha més endavant, oblidant què hi havia més enrere, precipitant-se cegament en l'origen, en el principi, en el no-res. L'home manuscrit de Manuel Baixauli. Al igual que los hombres, las estrellas nacían, crecían y morían, tenían una vida propia fascinante. Para su sorpresa, las estrellas más grandes eran las que brillaban durante menos tiempo, y las pequeñitas, como las enanas blancas, muy densas, duraban mucho. Algún día, quizá, dentro de 100.000 millones de años, el Sol se contraería hasta convertirse en una enana blanca. ¿O habrían nacido las estrellas antes que el propio universo? A Lorenzo le obsesionaba la muerte de las estrellas. Luis Enrique Erro le dijo que algunas tenían muertes espectaculares. La piel de cielo, Elena Poniatowska. El cel gris, terrós, entre les teulades, a la seu agafa el color del campanar, color de pedra vella, de bronze vell, d'ala de colom, perquè aquí no arriben les cigonyes. El cel, des d'aquest balcó del carrer de la Mudaina, i en aquesta hora, és sempre gris, de mig dol, gris marenga, usat, quasi ranci. El cel és gris i el moment que comença a grisar-se, ella entra per aquest portal i se'n fica per les puntes dels dits dels peus i de les mans, pels ulls i per la boca, i se m'instal·la dintre meu, com una gran senyora asseguda al sofà de la sala bona, que només s'obre el dia de festa gran per a rebre els convidats. Te deix amor la mar com a penyora, de Carme Riera. Una madrugada, poco antes de las 6, suena el teléfono. Sonia lo descuelga somnolienta, sin tiempo aún de haberse sorprendido o asustado. Al otro lado está la voz de él, sus gritos, su desesperación, envolviéndola a ella y arrastrándola también a la confusión del que no entiende, o del que no quiere entender. ¿Qué pasa?, balbucea, a pesar de que Knut se lo está diciendo, pero de forma tan embrollada, tan oscura, la mezcla de ira, de dolor, de estupor y de odio, que ella tarda un poco todavía en comprenderlo. Cicatriz, Sara Mesa. Ja no llegeixo, no tinc temps, ni em convé. He triat aquesta vida en la qual hauria hagut de ser analfabeta com la mare, casar-me, tenir fills, cuinar, netejar, recollir, esgotar-me cada dia i tornar-me a aixecar per fer exactament el mateix que el dia abans. No queixar-me. Per anar-me'n fent la idea, vaig deixant tot el que formava part de la meva altra vida, la de l'institut, els llibres, els coneixements en general. Amb el meu primer sou, hem pogut comprar un televisor i així, embadalida, davant la preuada pantalla, mato el poc temps que em queda per pensar. La filla estrangera, Nayat El Hachmi. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no es el ocio lo que preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. ¿La guitarra tal vez? Creo que me gustaría, pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. ¿Escribir? Quizá no lo hiciera mal. La tregua, Mario Benedetti.